En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 89 del libro de los Salmos, o Salmo 89. Poema del Esrahita Etán. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dijiste, la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo, te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad en la asamblea de los santos. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Dios es temible en el consejo de los santos, es grande y terrible para toda su corte. Señor del universo, ¿quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Tú domeñas la soberbia del mar y amansas la hinchazón del oleaje. Tú traspasaste y destrozaste a Rahab, tu brazo potente desbarató el enemigo. Tuyo es el cielo, tuya es la tierra. Tú cimentaste el orbe y cuanto contiene. Tú has creado el norte y el sur, el Tabor y el Hermón aclaman tu nombre. Tienes un brazo poderoso, fuerte es tu izquierda y alta tu derecha. Justicia y derecho sostienen tu trono, misericordia y fidelidad te preceden. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte, caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo, porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Un día hablaste en visión a tus santos, he ceñido la corona a un héroe, he levantado a un soldado de entre el pueblo, encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. No lo engañará el enemigo, ni los malvados lo humillarán. Ante él desharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán. Por mi nombre crecerá su poder. Extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río. Él me invocará. Tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora, y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan sus mandatos, castigaré con la vara sus pecados y a latigazo sus culpas. Pero no les retiraré mi favor, no violaré mi alianza, ni cambiaré mis promesas. Una vez juré por mi santidad no faltar a mi palabra con David. Su linaje será perpetuo, y su trono como el sol en mi presencia. Se mantendrá siempre como la luna, testigo fiel en el cielo. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado, has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas. Todo viandante lo saquea y es la burla de sus vecinos. Has sostenido la diestra de sus enemigos y has dado el triunfo a sus adversarios, pero a él le has embotado la espada y no lo has confortado en la pelea. Has puesto fin a su esplendor y has derribado su trono. Has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás escondido y arderá como un fuego tu cólera? Recuerda, Señor, lo corta que es mi vida y lo caducos que has creado a los humanos. ¿Quién vivirá sin ver la muerte? ¿Quién sustraerá su vida a la garra del abismo? ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David?
Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar a las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan las huellas de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y aquí habíamos dicho que en el inicio de muchos salmos se indica a David como posiblemente autor de este libro. Aquí voy a señalar lo que en lo que habíamos quedado en la última clase. Este es el Salmo el 4, y aquí en esta parte de acá dice en hebreo Mitzmoah le David, es decir, Salmo de David o Salmo para David. Ahora, estos títulos que contienen nuestras Biblias, porque esta no va a ser la única vez en que aparezca el Salmo referido o relacionado con David, tienen sus dificultades. Primero, la dificultad de estos títulos es que se cree que haya sido posterior a la misma composición del Salmo y que alguna mano habría insertado esos títulos, no en todos los salmos, porque no todos los salmos tienen título, pero sí muchos salmos tienen título. Entre todos esos salmos, digámoslo así, en toda la salmodia 80 veces se utiliza el nombre de David y 73 veces, esto lo había dicho en la última clase, de esas veces el nombre de David es citado en el título, es decir, en la parte inicial que nuestras Biblias contienen en el primer versículo. Hay Biblias que comienzan desde el primer versículo con el salmo, el contenido, sin agregar un título, como ya he acabado de decir. Por ejemplo, el Salmo 4, si ustedes lo buscan en la Biblia, van a ver que el Salmo comienza dando una indicación y después dice Salmo de David. Ahora, esta expresión que yo voy a aclarar todavía después en otra clase, también podría significar Salmo para David, o Salmo, si queremos, utilizando una expresión ya mía, Salmo inspirado en David, o en algún acontecimiento de David. En todo caso, estas citaciones son un poco complejas porque no podemos decir que sean exactamente referidas a la autoría. A ver, ¿cuál es el problema? Que la semana pasada veíamos que algunos salmos sí decían Salmo de los hijos de Coré. Entonces pareciera que esos títulos estuviesen hablando de autoría o de inspiración en el personaje o en los personajes que se citan allí. En todo caso, esto aparece como un dato metido, perdónenme la expresión así, metido dentro del cuerpo del salmo a su inicio, y eso es lo que nosotros llamamos título. Son notas iniciales los títulos para ser más específicos o más claros, y recuerden, vuelvo a repetir, se encuentran en el primer versículo de cada salmo. Algunas notas se extienden porque van incluso hasta el versículo segundo y de pronto hasta el versículo 3. Hay 34 salmos dentro de la salmodia que no contienen estas notas. Esto es lo que hace más interesante la cosa. ¿Por qué? Porque si no todos los salmos tienen estas notas, pues querrá decir algo. Bueno, esto ha sido todavía un tema de discusión. Si ustedes van a la plataforma EBSCOhost que ha adquirido el seminario para la consulta, ustedes pueden buscar títulos de los salmos, sobre todo en inglés, porque la plataforma favorece la lengua inglesa que ustedes pues han estudiado durante toda su vida. Van a encontrar que hay muchos artículos relativos o que tratan de explicar este fenómeno que conocemos nosotros como los títulos o las notas iniciales en el libro de los Salmos. Recuerden mantener sus Biblias abiertas porque en muchos momentos yo voy a estar pidiéndoles alguna lectura o alguna cosa en particular. Bien, así habíamos llegado nosotros prácticamente a nuestra última lección, a este momentico de comentar esta idea de las notas. Vamos entonces a pasar a una última atribución, es decir, para confirmar por qué de David se dice que sea la autoría de este libro. Estamos hablando de la tradición hebrea y también hablamos de la tradición cristiana que se ampara en la lectura bíblica de los textos que habíamos señalado en la última lección
pero que también se ampara en el protagonismo que durante los primeros tiempos de la Iglesia tuvieron los padres de la Iglesia, y que atribuían muchos de ellos la autoría del Sefer Tehilim, o del libro de las alabanzas o de los salmos, a el rey David, que por lo demás lo llamaban también el profeta David. En la traducción griega de los 70, recuerden que esta traducción más o menos se podría aproximar al siglo III antes de Cristo, es decir, la primera traducción que sepamos nosotros se hace de la Biblia es al griego en un sentido sistemático, casi completo. Las atribuciones a David en los títulos, en esos títulos que acabo de decir, en esas notas de los primeros versículos, no está limitada a 73 veces, sino a 100 veces. La traducción de los 70, miren que reelabora mucho más la traducción de los textos hebreos, y aparece entonces el número de citaciones de la autoría de David del libro de los Salmos a 100, en vez de 73 a 100. Y con el paso del tiempo se atribuyeron todavía más y más salmos a él. Un ejemplo lo vamos a encontrar, recuerden, en Qumran, que ya alguno de ustedes nos había explicado qué era. Y sobre todo en Qumran encontramos un fragmento del Salmo 45. En ese fragmento del Salmo 45 se dice lo siguiente, que lo voy a colocar aquí en pantalla para que ustedes lo puedan leer conmigo. Es una nota aclaratoria del Salmo 45 que dice así: y David, hijo de Jesé, escribió 3.600 salmos. Atención, 3.600 salmos. Y 364 cánticos para cantar delante del altar durante los holocaustos del sacrificio perpetuo cotidiano, uno por cada día del año. 52 cantos para el sacrificio corbán de los sábados. Corbán se refiere a una variedad de ofrendas para sacrificios que están descritas tanto en la Tanakh, recuerde la Torá, los Nevi'im y los Ketuvim, así como en el Talmud que veíamos en la última lección. 30 para los sacrificios Corbán de las lunas nuevas, para las asambleas solemnes, y para los días del Kipur, o sea, de la purificación. Todos los cantos para hacer música para los endemoniados en número de 4. El total era de 4.050. Ven, 4.050 composiciones habría hecho, según esta nota aclaratoria del Salmo 45 que se encuentra en uno de los manuscritos de Qumran. David habría hecho una composición, es decir, era el músico de la época, y un músico muy prolífico. ¿A qué horas habría reinado componiendo tanto cántico? No estoy dudando de la veracidad histórica del hecho de que David compusiera, que eso es muy posible, pero mientras va pasando el tiempo y digamos la persona de David se va quedando atrás, la leyenda, David musicalmente como músico se vuelve una grande leyenda, y entonces mucho se atribuye a David. Van viendo cómo en el tiempo más y más salmos. 70 decía que 100 de los 150 salmos en el libro pertenecen a David. Aquí ya estamos viendo un dato más completo. Se diría que 4.050 cánticos habría compuesto David, y cánticos en todos los géneros literarios, porque vemos 3.600 salmos, 364 cantos para cantar delante del altar, 52 para los sacrificios, 30 para los de la luna nueva y las purificaciones, y sobre todo un número de 4 para los endemoniados, o sea, para los exorcismos. Como verán, entonces, es un dato muy interesante que yo quisiera proponerles a ustedes de cómo la autoría de David fue creciendo en el tiempo, y por ello la tradición hebrea y también la tradición cristiana pues no han tenido más que decir que todos los salmos que tenemos nosotros, la mayoría de ellos, más una cantidad de salmos que no conocemos o cánticos, fueron compuestos por David. Sin embargo, atención, también en estos versos o títulos que he referido yo, que se encuentran en los primeros versículos de los Salmos, se encuentran ya atribuciones a otros personajes, como lo veíamos la vez pasada. Por ejemplo, la lista es amplia.
en la vez pasada solo vimos algunos. Pero si ustedes van, y les pido el favor, vamos todos al Salmo 90 para que miremos un autor de Salmos, un posible autor de Salmos según nuestro libro. Alguno, por favor, que lea el título del Salmo 90. Digo el título del Salmo 90, entre paréntesis, Salmo 89. Alguno que lea. Recuerden que el título es lo que está contenido en la primera parte del primer versículo. Alguno que lo lea, por favor. De Moisés, hombre de Dios. Bravo, hasta en coro lo han hecho ustedes dos. De Moisés, hombre de Dios. En coro, como requiere esta clase de salmos. Atención a lo que está pasando acá. El Salmo 89, que inicia una parte del libro de los Salmos, fue escrito por Moisés, o se inspiró en Moisés, porque es también la posible traducción de lo que está acá, o tiene que ver con Moisés. En todo caso, el encabezado, la nota, nos dice que uno de los autores de los Salmos es Moisés. Devolvámonos al Salmo 72. Alguno, por favor, que lea del Salmo 72, entre paréntesis 71, el título, la parte inicial. El mío aparece de Salomón. Bravo, de Salomón. Este salmo sería de Salomón. Entonces, mire, ya tenemos a David, tenemos a Moisés, ahora tenemos a Salomón, que no solo aparece en el Salmo 72.1. Si ustedes viajaran al Salmo, hola. Qué pena, ¿me puede aclarar un poco? Aquí en la Biblia el pueblo de Dios dice 72.1a y 1b. Hijo, después te aclaro eso. En el momento no lo puedo hacer, pero yo voy a llegar a ese punto para ti y para todos. ¿Listo? Perfecto. Es para que no perdamos la línea de lo que estamos haciendo. Yo después aclaro esas A, B, C y todas esas cosas que van apareciendo en el libro, de manera que ustedes cuando se acerquen al libro, se acerquen con la claridad de todos esos datos editoriales. ¿Listo? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, en el Salmo 127, por ejemplo, que es un salmo bien interesante, el versículo 1, también va a aparecer una atribución a Salomón diciendo, Cántico de las subidas de Salomón. Entonces mire que no solamente Salomón en el 72, sino que Salomón también en el 127. La semana pasada la clase anterior, habíamos también hablado de los hijos de Coré. Y habíamos hablado del Salmo 42, versículo 1, es decir, el título está en el verso 1, pero también los hijos de Coré aparecen. Si alguno por favor se va al Salmo 84, al versículo 1 del Salmo 84, recuerden 84, 83, 84, 83, alguno que lea por favor el versículo 1. Del maestro de coro, según la de Gad, de los hijos de Coré, bueno, Salmo. Ahí tenemos de nuevo los hijos de Coré y no tenemos que ir muy lejos. El salmo anterior a este, Salmo 83-82, Mauricio, ¿cómo es el título? Dice, Padre, cántico, salmo de Asaf. Bien, aquí tenemos una buena lista de textos. Moisés en el Salmo 91, Salomón en salmos como el 72 y el 127, los hijos de Coré, como hemos acabado de leer, como leímos en la última clase en el Salmo 42.1 y ahora en el Salmo 84.1. Asaf lo acabamos de ver en el Salmo 83, pero en la última clase leímos el Salmo 50 y también Asaf en el Salmo 73 y todavía aparecen otros, digamos, autores encabezando estas listas. Entonces, miren muchachos, llegando ya a la conclusión de esta segunda parte de la introducción, es decir, si el libro de los Salmos tiene autor o no tiene autor, es decir, un libro sin autor, como era la pregunta que encabezaba esta parte que estoy explicando, creo que ya es normal que nos podamos hacer a una idea de algo. Si todos los salmos fueron davídicos, ¿qué decir de aquellos que fueron compuestos, por ejemplo, en la época del exilio, es decir, siglos después de la muerte de David? ¿Esos salmos los compuso también David? ¿Qué hay que pensar entonces de la autoría de los salmos?
Miren, hoy se sabe que los salmos recogen diversos autores, distintas tradiciones, nacen como composiciones de épocas diferentes y a veces distanciadas. Ustedes habían leído el texto de Prévost, él proponía 5 etapas que están contenidas históricamente en el libro de los Salmos. A David lo ubicamos en el siglo X antes de Cristo, pero los Salmos, hasta donde sabemos, parece que alcanzan hasta el siglo II antes de Cristo. O sea, David duró todo eso. Entonces ya, como he acabado de decir, los Salmos recogen diversos autores, distintas tradiciones, nacen como composiciones en épocas diferentes e incluso distanciadas. En resumen, los salmos recogen una historia labrada en el paso o con el paso de los siglos. De acuerdo a lo anterior, esto que he acabado de decir, el material poético que nosotros hemos denominado, que conocemos comúnmente como salmos, tendría como la apariencia de una antología, como lo veíamos alguna vez que hablábamos con Julio, creo que era el que decía, la antología es una colección o una recolección de poesías que no tienen que estar conectadas unas con la otra. Y esto podría estar pasando acá. El libro de los Salmos, más que libro, tendría como la apariencia de una antología, y eso es lo que nosotros veríamos, digamos, superficialmente, mirando las cosas sin estudiarlas mucho. Y cuando digo antología, recuerden una colección de poesías o cánticos que se fueron recogiendo y reusando e incluso reusando en el contexto de los ritos, de las celebraciones, de la liturgia, hasta dar por fin forma a lo que conocemos hoy como el libro de los Salmos o el Salterio. Pero miren, a la pregunta que he acabado de hacer y que es la que nos ha guiado hasta este momento, es decir, un libro sin autor, cada uno ya tendrá que formular algo. ¿Cómo podremos nosotros alcanzar los autores o el autor de este libro? Tendríamos entonces que hablar de 2 personajes. El autor propio de cada salmo y el editor que edita todos estos cánticos reuniéndolos en una sola obra constituida por 150 salmos. Ahora, yo me pregunto... ¿Podría repetir lo último que dijo? Claro que sí, con todo gusto. He acabado de decir que nosotros tendríamos que tener en cuenta con respecto a la idea de autor 2 cosas. Quizás autores para cada uno de los salmos, es decir, hombres que en diferentes, o mujeres también, que en diferentes momentos de la historia de Israel han compuesto de acuerdo a esas situaciones. Alguno en el exilio, por ejemplo, el que compone exiliado en Babilonia, diciendo junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar. Otro que va, por ejemplo, a la peregrinación. El primero que acabo de decir es época del exilio, entonces sabemos que ya está exiliado. Estamos hablando del siglo VI antes de Cristo. Pero hay otro salmo, por ejemplo, como el Salmo 18, Salmo davídico, que hemos leído en la clase anterior, que recuerda a David cantando sobre una situación concreta de su vida. Y entonces quizás ese salmo, quizás lo podamos ubicar en época un poco, digámoslo así, contemporánea, muy posiblemente posterior a David, pero no del siglo VI. Y así sucesivamente habría muchos autores que habrían compuesto diferentes salmos, pero habría existido un editor, el editor que habría juntado 150 posibles composiciones y hasta formar lo que nosotros vemos o tenemos en nuestras manos y que llamamos libro de los salmos o salterio. Eduardo, no sé si eso sea claro explicado así o si eso era lo que me preguntabas. Sí, padre, eso está bien, gracias. Bueno, entonces la pregunta que yo me hago, bien, un editor llega, uno o varios, porque tampoco eso lo sabemos, puede ser una edición que transitó en las épocas, de pronto en un siglo se reunieron tantos, en el siglo siguiente se reunieron más y llegó al punto de ser 150 salmos. Pero ahora la pregunta que me quiero hacer yo es la siguiente, 150 salmos.
En las Biblias de ustedes aparecen 150 salmos y creo que el dato de todas las personas es que la Biblia contiene 150 salmos. Ahora, nosotros, por ejemplo, leímos Éxodo capítulo 15 y eso también es salmo. El cántico de Débora es salmo. En Jeremías hay salmos. En Isaías hay salmos. Los cánticos del siervo sufriente, pues esos son salmos. La pregunta que yo quiero hacerles a ustedes entonces, ¿y aquí qué pasa? ¿Para dónde pegamos? Bueno, al menos en el libro que nosotros conocemos como Salmos aparecen numerados 150 salmos. Y nosotros somos conscientes de que sea ese el número. Sin embargo, algunos manuscritos traen un poco más, traen un poco menos. Y este es el punto que yo quiero tratar en el día de hoy con ustedes. Entonces, el tercer título, como lo he propuesto, que es una pregunta, 150 salmos. Ya es hora de que ustedes pasen digamos, a una liga mayor, a dejar de decir, cuando le preguntan a uno en la parroquia cuántos salmos hay, usted va a decir 150 salmos, pero en el fondo ya va a saber que la cosa no es tan fácil de resolver. ¿Por qué? Para el Talmud, como vamos a ver acá, para el Talmud y para otra obra que se llama el Midrash Tehilim, voy a explicar un poco qué es eso si alguno no lo sabe. Bueno, el Talmud ya sabemos qué es este texto, digámoslo así, que tiene dos tipos, el de Jerusalén y de Babilonia, siglo IV, siglo V, y que contiene la Mishnah y la Gemara, que ya hemos explicado en la lección anterior y al inicio de esta. Existe otra cosa que se llama el Midrash Tehilim. Explico qué significa Midrash antes de ir más allá. El Midrash es un comentario judío o es un discurso sobre las Sagradas Escrituras. Se parece mucho a nuestros libros de exégesis o a los comentarios de los padres de la Iglesia. Es un comentario o un discurso que retoma palabras, expresiones de los distintos pasajes o textos bíblicos y los explica. Es como un comentario bíblico. Y esta edición, Midrash, en plural se dice Midrashim, porque no fue solo un comentario, sino muchos comentarios. Estos Midrashim ocurrieron tiempo después a la época en que se redactó el Nuevo Testamento, o sea, son posteriores a la primera época cristiana. Son posteriores a ella y a la redacción del Nuevo Testamento. Y surgieron muchos Midrashim o Midrash. Por ejemplo, el más famoso de todos es el que llamamos Midrash Torah, es decir, el comentario a la ley, a los 5 primeros rollos o libros de las Sagradas Escrituras. Es el más conocido de todos, el Midrash Torah. Ustedes lo pueden leer, pueden acceder a él. Hoy Internet nos ofrece prácticamente lo que antes nosotros no podíamos tener sino acudiendo a una biblioteca especializada. Incluso hay aplicaciones que contienen el Talmud y el Midrash. Yo tengo en la mía una aplicación que contiene todas estas tradiciones judías y rabínicas. ¿Qué es el Midrash Tehilim? Mientras que el Midrash Torah explica la Torah, es decir, la ley, el Midrash Tehilim explica los salmos. Mire que aquí está el nombre hebreo que habíamos discutido en la primera pregunta que nos habíamos hecho en esta introducción al libro de los salmos. O sea, el Midrash Tehilim es un comentario al libro de los salmos. Un comentario, por lo demás, con intuiciones bien interesantes. Ahora sí, retorno. El Talmud y el Midrash Tehilim nos hablan a nosotros de un número de salmos, 147. El Midrash Tehilim comenta 147 salmos. Bueno, eso no es un problema, más o menos, tampoco es que sea una gran diferencia entre 150 o 147, pues no habrá tanta problemática. Bueno, estoy dando un dato genérico. Aquí habría que explicar mucho más porque el Talmud dirá sobre esto mucho más y después el Midrash Tehilim la misma historia. Pero al menos simplemente para que veamos que los manuscritos un poco difieren del número de salmos. Vamos a irnos a otra tradición.
Miren esta maravillosa caligrafía que ustedes pueden ver en pantalla. Estoy retomando un manuscrito también antiguo que se refiere a la tradición siríaca. La tradición siríaca o la tradición siriaca, dependiendo como cada uno la quiera acentuar. La tradición siriaca, ahorita explico qué es eso por si alguno no lo sabe aún, habla de 155 salmos, de 155 composiciones. Entonces miren, la anterior, el Talmud judío, más el Midrash Tehilim judío, rabínico, hablan de 147, la tradición siriaca habla de 155. ¿Qué es la tradición siriaca? La lengua siriaca es una lengua que deriva del arameo. La lengua aramea, recuerden que era la lengua común en tiempos de Jesucristo. Y el arameo, pues obviamente es una lengua que va mucho más allá de tierra israelita. Se habla en muchas tierras. Por ejemplo, todavía hoy se habla el siriaco. En el Líbano, por ejemplo, yo tengo compañeros con quienes estudié, ellos dicen que ellos hablan todavía arameo, pero pues sería propiamente la lengua siriaca, la evolución del arameo. A ver, entre los siglos segundo y cuarto después de Cristo, la Biblia también fue traducida a la lengua siriaca, es decir, a esta evolución del arameo, entre los siglos segundo y cuarto. Entonces, son manuscritos bien antiguos que atestiguan las Sagradas Escrituras. ¿Qué hicieron para traducir en lengua siriaca? Cogieron, por ejemplo, el texto hebreo del Antiguo Testamento y lo tradujeron al siriaco. Y cogieron después el texto griego del Nuevo Testamento y también lo tradujeron al siriaco. Esta traducción fue dirigida o se dirigía mejor a los cristianos que hablaban siriaco, para que pudieran comprender la Biblia, o sea, el Antiguo Testamento en hebreo, y para que pudieran comprender el Nuevo Testamento en griego, tradujeron todo el siriaco. Es como si hiciéramos lo mismo con nuestras traducciones españolas que ustedes tienen en sus manos. Entre las más importantes, porque no solo hubo una, sino que hubo muchas traducciones en siriaco, en esa lengua, hay una que nosotros conservamos con especial cariño y especial cuidado, y es la conocida como la Peshita. Aquí la ven ustedes entre paréntesis, la Peshita. La Peshita es una composición, Peshita significa simple, es una composición que, digamos, habrían hecho los cristianos de Siria y de Persia. Los cristianos de Siria y de Persia, recuerden, estas dos localidades azotadas o por la guerra o por los acontecimientos naturales. Siria y Persia. Allí habríamos tenido nosotros la ubicación de esta traducción siriaca, la Peshita. Y en esa traducción siriaca y traducción al siriaco, que denominamos Peshita, encontramos un número de 155 salmos. 155. Ahora me vuelvo yo a hacer la bendita pregunta. ¿150 salmos? Porque miren que es que yo estoy hablando de una traducción. ¿Y qué es una traducción? Habíamos visto anteriormente, en el anterior, el Talmud, que recoge el siglo segundo y cuarto del mundo judío, 147 salmos, y el Midrash Tehilim, que son escritos después del siglo segundo, y recogen 147 salmos. O sea, ellos tienen sus Biblias, digámoslo así, y comentan, hablan de 147 salmos. Por la misma época tenemos la tradición siriaca, que es una tradición cristiana. Ellos toman los textos que tienen en sus manos, los textos hebreos y los textos griegos, y hablan de 155 salmos. 147, 155. Entonces yo me tengo que preguntar, bueno, 150. Y ahora demos un pasito más. Junto a esto, tengan las Biblias ahí. Nuestras Biblias presentan problemas de numeración. La tradición hebrea numera de manera diferente a los 70. Recuerden, vuelvo a repetir, los 70 es la traducción griega
que posiblemente señalamos en el siglo III antes de Cristo. O sea, la tradición hebrea numera de una manera, la tradición griega numera de otra, y atención, que esto es bien interesante, la tradición latina, es decir, la nuestra, la que habla latín, en la que llegan nuestros leccionarios, nuestros breviarios, nuestros salterios, enumeran de acuerdo a las 70. Entonces, miren, tenemos dos maneras de enumerar la Biblia. Una, la tradición hebrea, y otra, la tradición griega, que es seguida por la tradición latina. A ver, ¿qué pasó con los 70, que fueron aquellos que iniciaron una numeración diferente a la tradición hebrea y que fue seguida por la tradición latina? ¿Qué fue lo que pasó allí? En la tradición griega o 70, algunos salmos fueron divididos o segmentados de forma diversa a la colección hebrea. Es decir, mientras que en la tradición hebrea teníamos un salmo, por ejemplo, la tradición griega lo dividió en 2 salmos. De esa manera, el número de salmos cambió o varió un poco. Y estas variaciones son seguidas por nuestra tradición latina. De hecho, nos alcanzó, la liturgia cristiana nos alcanzó. Cuando ustedes van a la Biblia de ustedes, vamos por favor todos a abrir el Salmo 16. Perdón, sí, el Salmo 16, abran todos el Salmo 16 en la Biblia. El Salmo 16 dice: protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. ¿Ustedes se acuerdan cuando leemos ese salmo o cuando leímos ese salmo dentro de nuestra liturgia de las horas? Las completas ayer. Ayer en las completas. ¿Y en las completas con qué número aparece? El 15. El Salmo 15. Y nosotros pasamos la vida diciendo, ese es el Salmo 15. Entonces, eso es lo que define la tradición latina, que bebe de la tradición griega, pero para la tradición hebrea se trata del Salmo 16. Entonces, con sus Biblias que ustedes tienen ahí y ya han abierto el Salmo 16 y el Salmo 15, vamos a aprender una cosa, que el número que está por fuera del paréntesis, es decir, Salmo 16, es la numeración de la tradición hebrea. Y en cambio, el número que aparece dentro del paréntesis, en el paréntesis, esa es la tradición griega o de los 70 que sigue la tradición latina. Luego, cuando yo en clase digo un salmo, un número de un salmo, siempre me voy a referir a la tradición hebrea, y lo que está, o sea, lo que está por fuera del paréntesis y lo que está por dentro del paréntesis se va a referir a la tradición griega de los 70 o tradición latina, que sigue la tradición griega. ¿Eso es claro para todos o no? ¿Hay alguno que tenga alguna dificultad con esto? Padre, entonces decir que el salmo que aparece en paréntesis, la numeración, es de la tradición hebrea. No, todo lo contrario, hijo. Es de la tradición griega y latina. Sí, he acabado de decir que el número que yo cito y que está por fuera del paréntesis es la numeración de la tradición hebrea, y que lo que está dentro del paréntesis es la tradición de los 70 griega, que es seguida por la tradición latina. ¿Correcto? ¿Ya es claro para ti, Julio? Sí, señor. Sino que de pronto lo asimilase porque como escuché que la tradición griega y latina dividía algunos salmos, entonces pensé que... Ya vamos a ver, sí, vamos a ver esa problemática más específicamente enseguidita para que veamos cómo funciona. Pero yo tengo que decir esto así antes de explicar eso, porque bueno, Julio con la lógica dijo eso y tiene toda la razón, porque la lógica nos llevaría a esa afirmación, y de hecho, por eso he aclarado antes de entrar a contemplar esos problemas de división. Y lo he definido así para que no nos vayamos a confundir con lo que voy a decir a continuación. El número por fuera, el número que está por fuera, que no está dentro de paréntesis, el número por fuera que no está en el paréntesis,
es el número de la tradición hebrea, es decir, hace alusión a cómo la tradición hebrea numeró los salmos. El número, en cambio, que está dentro del paréntesis, dentro de él, hace alusión a la numeración griega de los 70, que fue seguida por nuestra tradición latina, la que hoy enumera nuestros leccionarios o, por ejemplo, nuestros salterios, la liturgia de las horas. ¿Alguien iba a hacer alguna pregunta? Padre, ¿por qué en la Biblia, yo mirando, pues hace tiempo estaba mirando cuando estaba leyendo, hasta el número 10, el Salmo 10 no hay paréntesis? ¿Cómo entender eso ahí? Edison, la pregunta es oportuna y es lo que voy a explicar. Lo voy a explicar a continuación. Si al final de toda esta explicación las cosas siguen apareciendo como en una niebla, ustedes me vuelven a preguntar y yo intento explicar de alguna otra manera más fácil. ¿Algún otro iba a hacer alguna pregunta? Bien. Entonces ya sabemos al menos ubicarnos en la Biblia, ya sabemos esos dos números a qué se refieren. El número de afuera, la tradición hebrea, y el número en paréntesis a los 70 seguidos por la tradición latina. De manera que cuando ustedes estén rezando, ustedes van a escuchar siempre Salmo 15, pero el Salmo 15 realmente en la tradición hebrea es el Salmo 16. Ahora voy a especificar más esto que estoy exponiendo. En nuestras Biblias, esto que vemos, porque los editores quisieron conservar ambas numeraciones, quizás complicándonos a veces las cosas, pero realmente hablando de un acontecimiento histórico, aparece reflejado lo que sucedió en la antigüedad. ¿Qué aparece en las Biblias? Vámonos todos al Salmo 11, por favor. Vamos a buscar el Salmo 11. Como ustedes observarán, el Salmo 11 tiene entre paréntesis el Salmo 10. Y antes de este Salmo 11 aparece, como decía Edison, el Salmo 10 sin un número en paréntesis, el Salmo 9 sin un número entre paréntesis, el Salmo 8 sin número entre paréntesis, etc. Miren y con mucha atención lo que va a pasar acá, que lo voy a intentar explicar de esta manera para que lo sigan. En todo caso, si hay alguna cosa que no se logre comprender, va a quedar el video de la clase a través del cual podremos volver a repasar esto hasta que quede de manera más clara. En nuestras Biblias observamos que la situación de dos numeraciones diferentes comienza a aparecer en el Salmo 11, que al lado tiene entre paréntesis el Salmo 10. Pero realmente, atención, la problemática comienza desde el Salmo 9. La problemática de esto comienza desde el Salmo 9. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede en todo caso? Vamos a mirar este pequeño cuadrito para que entendamos. Desde el Salmo 10 hasta el Salmo 113, desde el Salmo 10 hasta el Salmo 113, la tradición hebrea, o llamémosla también la Biblia hebrea, otros lo van a llamar el texto masorético, yo explicaré después esta terminología, la Biblia hebrea o la tradición hebrea, o el texto masorético, desde el Salmo 10 hasta el Salmo 113, atención, tiene un número en más con respecto a los 70. Es decir, esto todavía no lo va, esto en la numeración puede ser un poco complejo, pero voy a explicar que cuando yo digo Salmo 10, realmente va a ser el Salmo 9, que cuando digo Salmo 113, realmente no, la tradición griega va a colocar el 112. Esto quiere decir que la tradición hebrea siempre va a ser un número en más con respecto a la tradición latina. Un número en más, es decir, desde el Salmo 10 hasta el 113, que corresponde en la tradición griega al Salmo 9 hasta el 112. Siempre vamos a estar en ese número de salmos
un número más en la tradición hebrea, un número en menos en la tradición griega, seguida por la tradición latina. ¿Cuál fue el problema, muchachos? ¿Cuál es la problemática o dónde radica el problema de esta numeración variada? He dicho que el problema radica en el Salmo 9. Para la tradición hebrea, el Salmo 9, que ustedes ven acá, corresponde solamente a los primeros 21 versículos de la tradición griega. O sea, el Salmo 9 en la tradición hebrea solo es el Salmo 9, capítulo 9, versículos del 1 al 21. Salmo 9, 1, 21. Esto es el Salmo 9 en la tradición hebrea. Solo lo que corresponde en griego a los primeros 21 versículos. De manera, atención, que cuando la tradición hebrea habla del Salmo 10, la tradición griega todavía está terminando el Salmo 9, o sea, los versículos del 22 al 39. Los versículos del 22 al 39. O sea, miren, el Salmo 10 realmente es el Salmo 9, esta parte de los versículos 22 al 39. O sea que la problemática está aquí en el Salmo 9. Porque entonces el Salmo 9 de la tradición griega correspondería realmente a dos salmos en la tradición hebrea, al Salmo 9 y al Salmo 10. Entonces aquí es donde va a comenzar a verse la diferencia. Nuestras Biblias van un poquito como más tranquilas y entonces no muestran esta diferencia que ocurre en el Salmo 9, Salmo 10, sino que la empiezan a mostrar desde el Salmo 11. Eso es lo que hacen los editores. Pero en las Biblias realmente, o lo que sucede, todo empieza a ser disfuncional desde el Salmo 9. Vuelvo a repetir un poquito esto para que quede en la repetición un poco la claridad. Cuando en la Biblia llegamos al Salmo 9, todos los otros salmos, del Salmo 1 al Salmo 8, van bien. O sea, coinciden las numeraciones, tanto la tradición hebrea como la tradición latina. Del 1 al 8, todo va bien. El problema se empieza a reflejar en el Salmo 9. Cuando la tradición hebrea habla de Salmo 9, la tradición griega también habla de Salmo 9, pero solo su mitad, del 1 al 21. Y cuando la tradición hebrea ya pasó al Salmo 10, todavía la tradición griega está en el Salmo 9, en lo que le queda al Salmo 9. Entonces ya la diferencia está acá, un número en más. Salmo 10 en la Biblia hebrea sería el Salmo 9, pero los versículos 22 al 39. Entonces, por eso, mientras la tradición hebrea que ustedes ven en la Biblia enumera el Salmo 11, lo ven ahí, Salmo 11, la tradición de los 70 y nosotros, sus continuadores, los latinos, señalamos entre paréntesis el 10. Y así lo vamos a hacer hasta el Salmo 113, que será el Salmo 112 en la tradición griega o latina. Voy a parar acá, porque de pronto esto genera preguntas o dudas, y es bueno que las hagan antes de continuar. Es decir, que en la tradición hebrea hay un Salmo 9 y hay un Salmo 10, mientras que en la tradición griega todo eso es nada más un solo salmo, el Salmo 9. El Salmo 9 para la tradición hebrea corresponde a los primeros 21 versículos en la tradición griega. Y cuando la tradición hebrea pasó al Salmo 10, la tradición griega todavía está en el Salmo 9. Por eso al principio les dije, ¿cuál va a ser la diferencia? Lo que esté por fuera va a ser el salmo de la tradición hebrea. Lo que esté por dentro del paréntesis va a ser la tradición griega. ¿Cuál es el problema? Que muchas de sus Biblias no tienen en el Salmo 10 el paréntesis, porque realmente no es necesario. Porque en el paréntesis tendrían que colocar Salmo 9, 2239. La Biblia que yo manejo lo tiene así. Las Biblias de ustedes, muchos, no traen estas divisiones y entonces empiezan a hacer la numeración desde el Salmo 11. O sea, el Salmo 11 lo colocan afuera, es la tradición hebrea, y entre paréntesis colocan el Salmo 10, es la tradición griega. Pero el problema no está en el Salmo 11.
entre paréntesis 10. El problema está en el Salmo 9. ¿Por qué? Lo que es Salmo 9 para la tradición griega y latina, resulta que son dos salmos en la tradición hebrea, el Salmo 9 y el Salmo 10. Vuelvan a preguntarme hasta que aclaremos. Si no he aclarado, vuelvan a preguntarme. Padre, yo tengo una pregunta y usted nos decía al principio que iniciaba del capítulo 10 al 113 en la tradición hebrea y que en la tradición latina se convertía del capítulo 9 al 112. Sí. Pero en la Biblia yo mirando aparece que el último capítulo que está entre paréntesis es 147, entre paréntesis 146 y 147. Hijo, lo que pasa es que te me saltaste hasta por allá y todavía me falta por decir otras cositas. Bueno, listo. Ya voy a llegar allá. Pregunta sobre este punto. Yo necesito aclarar. Si ustedes me ven, por ejemplo, que el tono de voz se me sube, no crean que yo estoy enojado. Yo soy así, hablo así, es decir, yo me apasiono en la cosa. Hola, Mauro. La conclusión, para la tradición griega, el Salmo 10 es la continuación del Salmo 9. ¿Cierto que sí? O mejor dicho. Sí, tú podrías, perdóname, Mauro, que antes de que sigas con la segunda parte de tu afirmación, tú podrías decirlo así. En la tradición griega, el Salmo 9 y el Salmo 10 son solo un salmo que se enumera como Salmo 9. Esa es una buena conclusión. Perfecto, padre, gracias. Sí, a partir del Salmo 11 siempre vamos a tener un número en más para la tradición hebrea y un número en menos para la tradición latina que estará entre paréntesis. De esta manera, el Salmo 11 corresponde al Salmo 10 en la tradición griega y latina. El Salmo, por ejemplo, 51 de la tradición hebrea corresponde al Salmo 50 de la tradición latina. Mire, por ejemplo, qué es lo que pasa cuando uno hace una homilía o cuando uno está en nuestro servicio litúrgico. Nosotros vamos a decir, como dice el Salmo 50. Entonces decimos, misericordia, Dios mío, por tu bondad. El salmo que hicimos hoy en las laudes. ¿Cuál es el problema de esto? Que eso lo podemos decir en el contexto nuestro de rito, porque nuestros ritos, nuestras liturgias numeran siguiendo la tradición griega, Salmo 50. Pero en la tradición del estudio, de la academia, nosotros numeramos de la manera hebrea, porque el Salmo, obviamente, hecho en hebreo, decimos que es el Salmo 51. O sea, el Salmo 51 en un estudio es misericordia, Dios mío, por tu bondad. No sería el Salmo 50. Hago esa aclaración porque son dos contextos diferentes. En la liturgia utilizamos la numeración de la tradición griega y latina, pero en el estudio utilizamos la tradición hebrea que numera los salmos. Esa misma lógica la vamos a estar viendo siempre y la vamos a ver particularmente, por ejemplo, en el Salmo 113, que correspondería en la tradición latina, griega, al Salmo, perdón, acá me equivoqué, me falta un 1, al Salmo 112. Aquí me perdonarán que me equivoqué en el número, me faltó un 1, Salmo 112. ¿Por qué llegué hasta el Salmo 113? Porque en el Salmo 114 vuelve a pasar la misma problemática que pasó con el Salmo 9. ¿Cuál es la problemática? Para la tradición hebrea, el Salmo 114 es un salmo interesante, etcétera, que la tradición latina o la tradición griega establece así. Para la tradición latina, lo que la tradición hebrea llama Salmo 114 realmente es el Salmo 113 y sus primeros 8 versículos. Les voy a pedir el favor que nos vamos en la Biblia a buscar el Salmo 114 para que ustedes mismos vean cómo funciona en la edición de sus Biblias, de manera que esto no quede como en una confusión terrible. Vayan a buscar por favor el Salmo 114. Les pediría el favor que me digan entre paréntesis que han colocado en sus Biblias. Salmo 114, entre paréntesis, ¿qué aparece? 113a. 113a en la de Dylan. Dylan, ¿tú cuál estás manejando? ¿Qué edición de la Biblia? La Biblia de nuestro pueblo, de Listo. Alonso Checa. Listo, perfecto. Otro, por favor, de otra edición diferente a esa. En la de Jerusalén igualmente, padre.
Miren, entonces, ¿qué está diciéndonos a nosotros el editor de sus Biblias? Usted les colocó una A. Cuando se dice A, está diciendo que se refiere al Salmo 113 a su primera parte. Esta pregunta esto intenta responder a lo que me preguntaba Mauricio Echeverri. ¿Qué es eso de A, B y C? A, B y C son maneras en las que los editores y los traductores dividen o los capítulos o dividen un versículo en más partes. Por ejemplo, versículo 1a, versículo 1b, significa que el versículo lo dividí en dos partes, la parte A y la parte B. Echeverri, ¿me estás escuchando? Sí, claro que sí. ¿Se comprende lo que acabo de decir? Sí, aunque en la Biblia mía el 114 no aparece con A o con B. ¿Y qué aparece? Pero, no, aparece solo. Pero sí el Salmo 9, el Salmo 10 sí aparece como 9b, 9a. Aparecía así, pero el Salmo 114 no aparece en tu Biblia así. No, señor. Bueno, entonces tenlo en cuenta porque ahí vas a tener, por ejemplo, tu entope, es decir, ese salmo hay que tener cuidado. Si ustedes ven en la misma Biblia, entonces el Salmo 114 de la tradición hebrea corresponde al Salmo 113, sus primeros 8 versículos, que en sus Biblias, en algunas que ustedes me han leído, lo citan colocando una A, o sea, la primera parte del Salmo 113. Cuando la Biblia hebrea habla del Salmo 115, las Biblias de ustedes, me imagino, van a colocar Salmo 113b, o sea, ¿qué serían los otros versículos? Versículos 9 al 26. ¿Es así o no es así? O sea, que juega lo mismo que al principio. Exactamente. De los 70, el Salmo Bravo. 114 es la continuación. El Salmo 115 es la continuación del 114. Exactamente. Sí, digamos, o digámoslo mejor, así querido Mauricio, que el Salmo 113 de la tradición griega y latina es el 114 y el 115 de la tradición hebrea. O sea que aquí solo hay un salmo. Y miren que ya la diferencia está en dos números. Porque aquí ya es en la tradición hebrea es 115, pero en la tradición griega es el 113, o sea, ya vamos con diferencia de dos números. ¿Ven la problemática en esta numeración de acá? Pregunto a los demás, ¿tienen 113b en sus Biblias o no? Sí, padre. Sí, padre. Bien, ahora vamos al Salmo 116 de la tradición hebrea. El Salmo 116 de la tradición hebrea, es decir, los primeros 9 versículos serían en la tradición griega el Salmo 114. Repito, el Salmo 116, los primeros 9 versículos de la tradición hebrea serían el Salmo 114 en la tradición griega. Y el final del Salmo 116, los versículos del 10 al 19, serían en la tradición griega el Salmo 115, y ahí volvemos a quedar a la par. Entonces miren la interpretación que ha hecho la tradición griega de los salmos. Para la tradición griega, el Salmo 113 serían los Salmos 114 y 115 de la tradición hebrea. Y para la tradición latina y griega, el Salmo 114 sería la primera parte de la tradición hebrea, el Salmo 116. Y el Salmo 115 se referiría a esa segunda parte. Estas son las diferencias numéricas, que yo no puedo entrar aquí a explicar el porqué de esas divisiones, porque esto se trata de una introducción. Yo lo que tengo que explicar acá es darles a entender a ustedes por qué pasa eso. El día de mañana, si ustedes van a hacer sus cursos bíblicos o lo que sea, o alguien les dice, Mauricio, o Dylan, o quien sea, ¿por qué en la Biblia mía aparece Salmo 116 y qué aparece en el paréntesis de las Biblias de ustedes? Cuéntenme un poquito. 114, 115 en paréntesis. Entonces cuando una persona les dice, ¿por qué aparece entre paréntesis todo eso? Como si fuera un chance. Ustedes tendrán que poder dar una razón. La razón estriba en esto, la numeración. Y el problema empezó con el Salmo 9. Y se siguió en el Salmo 114, 115 y 116, que son los salmos problemáticos en cuanto a la numeración. Miren acá. De hecho, cuando uno va a buscar el Salmo 115, que es maravilloso,
¿Cómo comienza el Salmo 15 en nuestra liturgia? Debería comenzar en el verso 10 del Salmo 116. Busquen el Salmo 116, el verso 10, ¿cómo comienza? Tengo fe aun cuando digo, mira que soy desdichado. ¿Se acuerdan que en nuestra liturgia decimos Salmo 115, tenía fe aun cuando dije, qué desgraciado soy? ¿Se acuerdan que uno cita eso como salmo? Pues resulta que la tradición hebrea, eso no es un salmo, ni es el inicio de un salmo, es la parte de un salmo que comienza diciendo, amo al Señor porque escucha mi voz suplicante. ¿Ven la situación? ¿Preguntas hasta este momento? Si no las hay, entonces ya voy a concluir. Pues voy a concluir esta parte de la numeración. Dylan hacía una afirmación ahorita, por eso yo tuve que decirle a Dylan, espera que ya voy a llegar y aquí está la cosa. Entonces ya vimos que teníamos un problema entre esos salmos que acabamos de citar, pero ya desde el Salmo 117 hasta el Salmo 146 tendremos siempre un número en más con respecto a la tradición griega y latina. El Salmo 117 será el Salmo 116 y el Salmo 146 será el Salmo 145. Hasta aquí siempre vamos a estar marcando esa diferencia. Ahora les voy a pedir el favor que nos vamos todos en nuestras Biblias al Salmo 147. Todos, por favor, al Salmo 147. ¿Ya llegaron todos ahí? Lo que la tradición hebrea llama Salmo 147, la tradición griega lo llama 146. Pero atención, la tradición griega, ¿a qué llama Salmo 146? A los 11 primeros versículos del Salmo 147 hebreo. Salmo 147, versículos del 1 al 11, corresponde al Salmo 146 de la tradición griega o latina. ¿Cómo tienen ustedes el Salmo 147 señalado en sus Biblias? Que dice 146 y 147. Aparecen los dos numeritos, ¿cierto? Sí, padre. De modo que con esto se significa que, perdón acá, me equivoqué, que el Salmo 147, los últimos 12 versículos, van a corresponder ahora sí al 147 en la tradición griega y latina. O sea que en el Salmo 147 las cosas se vuelven a alinear para que queden, para que ahí los salmos coincidan en la numeración. Vuelvo a repetir, yo no sé cómo están escritas las Biblias de ustedes y me da pesar no poderlas ver para explicar los fenómenos singulares de sus editores, porque los editores, y desgraciadamente en las introducciones que nos hacen muchas veces no nos explican por qué han numerado de esa manera. Pero en todo caso, esta explicación que yo intento dar acá con las limitaciones que esto trae, pues trata como de aclarar un poco ese fenómeno que sucede de numeración en nuestras Biblias. Entonces, en la tradición hebrea tenemos un único salmo, el Salmo 147, que corresponde al Salmo 146 y al 147 en la tradición griega. ¿Exactamente en qué versículos? Los versículos 1 al 11 son el Salmo 146 en la tradición griega y latina, y los versículos 12 al 20 ya son el Salmo 147 en la tradición griega y latina. El resto de salmos, 148, 149 y 150, coinciden ambas tradiciones en su numeración. Preguntas.
En todo caso, el video queda para volver a aclarar dudas, si alguno las tiene que aclarar, y si no va a hacer preguntas. Yo voy a concluir la clase de hoy con esto. Observemos entonces que tanto para la tradición hebrea como para la tradición griega parece importante que las cuentas terminen diciendo 150, porque miren que después del Salmo 147 todo se vuelve a unificar. Entonces, como que es importante mantener el número 150 como número de los salmos. Y por ello, los 70, la tradición griega, dividió, digámoslo así, en dos el Salmo 147, en dos partes, para poder igualar las cifras. Yo sé que en la pantalla puede ser como difícil, porque yo digo dividido en dos partes y eso aparece en la tradición hebrea. No, es la tradición griega que es la que divide un único salmo en dos partes. Aquí yo coloco simplemente los versículos que corresponderían a cada uno de esos salmos de la tradición griega. Pero una cosa pasa. ¿Alguno de ustedes tiene Biblia de los 70 o ninguno tiene la Biblia de los 70? Vale, no. No la tiene. No, padre. En un futuro sería interesante que ustedes consiguieran una Biblia de los 70. Porque bueno, ustedes ya se introdujeron al griego y podrían estudiar con amor, con cariño y compasión el griego. Miren, cuando ustedes cojan una Biblia de los 70 va a pasar algo muy extraño. Que van a llegar al último salmo, el Salmo 150. Lo van a leer. Y van a encontrar que después del Salmo 150 hay un Salmo 151 que no corresponde con nada en las Biblias, en el libro de los Salmos. Les quiero presentar el Salmo 151, que nos trae la tradición de los 70 y que no corresponde a nada en la tradición hebrea. Es un salmo particular. Y lo voy a leer, y así de pronto concluimos la clase, para que ustedes sepan de qué trata el Salmo 151. No sé si ustedes sabían que existía un Salmo 151 en la Biblia de los 70. Y no sé si en las Biblias de ustedes haya alguna señal de la existencia de este salmo. No lo leo en griego para leerlo más velozmente, leo simplemente la parte que ustedes pueden ver aquí en español. Dice así: este es el salmo escrito especialmente por David. Miren cómo dice, cómo comienza el texto. Y fuera del número, atención, fuera del número, o sea que hay una idea de que todos entendamos que tienen que ser 150 salmos y no 151. Vuelvo a repetir, este es el salmo escrito especialmente por David y fuera del número, cuando enfrentó en combate singular a Goliat. Pequeño era entre mis hermanos, el más joven entre la casa de mi padre. Yo pacía el rebaño de mi padre. Mis manos fabricaron una flauta, mis dedos confeccionaron un arpa. ¿Quién anunciará a mi Señor? El mismo Señor en persona escucha. Él ha enviado a su mensajero y me ha tomado de entre el rebaño de mi padre y me ha dado la unción de su óleo. Mis hermanos eran bellos y grandes, sin embargo el Señor no los prefirió. Yo fui a afrontar al filisteo. Él me maldijo con sus ídolos, pero yo le quité su espada, lo decapité y lavé de la afrenta a los hijos de Israel. Este salmo, que está definido como fuera del número, era muy conocido, quizás no por nosotros, pero realmente era muy conocido en el mundo antiguo. Y eso lo sé yo y lo saben quienes lo investigan por los diferentes testigos que nos hablan de la existencia del Salmo por fuera del número. Y de hecho, cuando se descubrieron las cuevas de Qumran y los manuscritos en ella, estudiando una serie de manuscritos,
se encontró el fragmento del Salmo en lengua hebrea, quizás sea el original, quizá. Y se encuentra, es decir, se puede leer, hay una página en donde se pueden leer los manuscritos que se han estudiado y que han salido a la luz del mundo del desierto de Qumran, de los monasterios de Qumran. Y aparece este salmo incluso todavía más largo, que lo voy a leer. No lo leo todo porque el salmo que encontraron en Qumran está fragmentado, o sea, hay partes que están rotas, que no se encuentran y entonces no se puede leer completamente, pero leo así. Así dice el salmo: Aleluya, de David, hijo de Isai, o sea, de Jesé. Pequeño yo era entre mis hermanos, insignificante entre los hijos de mi padre. Me colocó como pastor de su rebaño y jefe en medio de sus pequeños. Mis manos hicieron una flauta, mis dedos una cítara, y di gloria a Yahvé. Me dije: las montañas no dan testimonio de él, las colinas no lo anuncian. Dirán los árboles mis palabras y el rebaño mis obras. Porque ¿quién narrará? ¿Quién hablará? ¿Quién escribirá mis obras? El Señor de cada cosa ha visto, y el Dios de cada cosa ha escuchado. Él ha oído. Ha enviado a su profeta para ungirme, Samuel para hacerme grande. Salieron mis hermanos a su encuentro, de bello andar, de hermoso aspecto, altos en su erguirse, bellos en su crin. Dios no los ha elegido y ha mandado a llamarme de detrás del rebaño, y me ha ungido con óleo de santidad, y me ha colocado de frente a su pueblo y jefe de los hijos de su pacto. Inicio de la fama de David desde la unción del profeta de Dios. Entonces vi un Peleshet, ahí el salmo, el manuscrito se corta, después aparece por las vergüenzas de las hijas de Peleshet, ahí se vuelve a cortar el salmo y este es un fragmento del Salmo 1 o el Salmo 151 o por fuera del número.